El silencio y la duda pueden ser ensordecedores. Transitar las pruebas es indudablemente doloroso, pero el sufrimiento siempre tiene un propósito si la fe de quien lo transita se encuentra en el lugar correcto. Este capítulo es la continuación de un poema hermoso acerca de la majestad de Dios. Si bien es cierto que en cada sonido de la naturaleza podemos escuchar susurros de amor hacia nosotros, la impotencia y la majestuosidad del trueno representan la grandeza con la que Dios habla. Esta es la última parte del discurso de Eliú, un poema profundo acerca de la grandeza de Dios, que representa su último intento por convencer a Job de su pequeñez y necedad. Versículos del 1 al 5. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Aunque su razonamiento sigue siendo lógico con respecto a que los hombres son incapaces de entender las razones de Dios, es de nuevo una invitación a aceptar que Job presumía saber mucho más acerca de Dios que los demás hombres. Es asombroso que lo que comenzó como una visita y acompañamiento se haya extendido durante tantos capítulos solo para convertirse en una discusión en la que el premio era que los ciegos reconocieran que había uno entre ellos que era menos ciego. Eclesiastés 7:20. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Al final, estos 4 hombres con visión limitada se encontraban empeñados en explicar el sufrimiento de otro hombre. Y este es un problema común, pero además muy peligroso, pues como humanos, la necesidad constante de encontrar una causa clara para el sufrimiento es una forma de protegernos de la incertidumbre. Si el sufrimiento tiene una causa clara, entonces el mundo es predecible. Esto es evidente si analizamos la tranquilidad en la que vivían los acompañantes de Job al poner sobre la mesa las supuestas causas de su calamidad. Era una forma de sentirse seguros ante la idea de, si no haces lo que Job, no vas a atravesar lo que él. Pero su idea es tan poco sólida ante el hecho de que la vida no es predecible. Los planes de Dios ayudan a bien a quienes creen en su nombre, pero esa fe no los mantiene intactos de la calamidad. La idea de que si ellos hubieran podido de alguna forma estar seguros de la inocencia de Job y del concepto de justicia en el que su creador mismo lo tenía, su pregunta no hubiese sido «Job, ¿qué hiciste?», sino algo similar a «Si eso es lo que le puede ocurrir a un hombre justo, ¿qué puede esperarnos al resto de nosotros?». Y la pregunta inevitable «¿Por qué? ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento?». Si bien no existe una fórmula para no sufrir jamás, es primordial tener en cuenta que había algo que estos hombres no comprendían. Job no vivía por la certeza de un futuro aparentemente pleno, vivía por la certeza de que ese Dios con voz de trueno era su Dios. Una vez dicho esto, la verdadera pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a seguir a Dios sin la seguridad de que todo será agradable? Es cierto que el miedo es humano y ahoga, pero ya no es acerca de si habrá olas, sino de quién tiene autoridad sobre ellas. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Versículos del 6 al 13. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, se vuelven las nubes en derredor,
para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. La idea que retrata Eliú en este párrafo es la sumisión de la creación ante la voz de su creador. En los primeros capítulos de esta serie se explica la idea de que las aguas en muchas partes de la Biblia sugieren caos. Por ejemplo, Job 3:8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Y esta reflexión de Eliú, a pesar de tener una intención de doblegar a Job, puede ser una invitación a entender el caos como un lugar donde se puede escuchar la voz de Dios, fuerte como un trueno, recordándonos que lo que para nosotros es una tormenta, para Él sigue siendo creación que le obedece. Mateo 8 del 26 al 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En los versículos del 13 al 18, Eliú se encarga de intentar nuevamente hacer dudar a Job, diciendo que no sabe tanto como cree, y en cierto sentido es cierto. Eliú retrata la maravillosa manera en la que el sol sale de entre las nubes y calienta las ropas de los hombres, la manera en la que extiende los cielos y hace pasar viento por la tierra. Es inimaginable pensar en toda la inteligencia detrás de cada detalle con el que los hombres pueden maravillarse. Pero si bien Job no conocía estas cosas, tampoco Eliú, pues existe una diferencia enorme entre poder apreciarlas y entender la perfección que hay detrás de ellas. Pero la intención de Eliú en absoluto no era invitarlo a conocer la grandeza de Dios, sino hacerle entender que no podía tener una audiencia con él, aunque tuviera palabras. Versículos del 19 al 24. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Casi de manera burlona, Eliú pide a Job que si sabe las palabras exactas que un hombre puede pronunciar ante Dios para no ser consumido por su terrible majestad, las haga saber a quienes le acompañan. La frase terrible majestad en este discurso no significa que Eliú crea que Dios es malvado, sino que lo considera tan inalcanzable para los hombres, que entiende que su grandeza sería una tarea demasiado abrumadora si un hombre quisiera entenderla. Pero irónicamente, él mismo cree conocerla y hablar con la autoridad de un Dios que pone el amanecer cada día y que extendió los cielos. Una de las cosas más complicadas de entender es cómo un Dios majestuoso con todas las cualidades tan altas que describe no solo Eliú, sino toda la Biblia, es tan amoroso como para manifestarse a los hombres y que puedan escuchar su voz e incluso ser llamados amigos de Dios, como Abraham según Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Es casi imposible creer que un Dios que crea y construye con tanta precisión sea capaz de mirar a los hombres tan pequeños como Job. La población estimada en tiempos de Job era aproximadamente de 10 a 20 millones de personas. ¿Cómo es posible que entre todos ellos Dios mirara a un pecador sin remedio como Job? Por un lado, esa perspectiva tiene mucho sentido y es casi creíble, pero por otro lado, entendemos que Dios no mira a los hombres por su tamaño, por sus pecados o por su poder, sino por la honestidad de su corazón al acercarse a Él.
por el amor tan infinito con el que creó cada pequeño detalle del amanecer, cada pequeño detalle de hombres como Job. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por eso que Job se aterra, y en capítulos anteriores su desesperación le lleva a cuestionar su propia existencia. Pregunta si la perfección de su cuerpo fue hecha únicamente para ser destruida. Job 10, del 8 al 10. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. La verdad es que delante de Dios, el ser humano es pequeño y limitado, pero esa realidad no busca humillarnos, sino llevarnos a contemplar la inmensidad de su amor. Cuando observamos la perfección de la creación y el cuidado en cada detalle, no recibimos un mensaje de insignificancia, sino una invitación a reconocer su grandeza, su poder y sobre todo su misericordia. Precisamente porque Él es tan grande, resulta aún más asombroso que se incline con ternura hacia nosotros, que nos reconozca por nombre y que su amor no dependa de lo que somos, sino de quién es Él. Hasta este punto, todo lo que hemos escuchado del libro de Job han sido voces humanas intentando explicar el sufrimiento. Los acompañantes de Job partieron de una premisa que parecía lógica. Dios es justo, por lo tanto, si alguien sufre, es porque se encuentra pagando las consecuencias de sus propios actos. Desde ahí, construyeron discursos sobre arrepentimiento, disciplina, obediencia y consecuencias. Dijeron cosas que en teoría son correctas, como que Dios corrige, que es poderoso, que el mal tiene consecuencias. Pero el problema nunca fue solamente lo que dijeron, sino cómo lo aplicaron. Tomaron verdades generales y las convirtieron en acusaciones personales. Redujeron el dolor de Job a una ecuación moral y confundieron la justicia de Dios con un sistema de premios y castigos. Elifaz habló desde la experiencia espiritual, Bildad desde la tradición y Zofar desde la lógica rígida, pero los tres compartían el mismo error, ya que creían entender completamente a Dios. Eliú aparece después con un tono distinto, más joven, apasionado y en cierto sentido más cercano a la verdad al reconocer la grandeza divina y la incapacidad humana de comprenderla. Sin embargo, también cae en una trampa peligrosa, pues usa la grandeza de Dios como argumento para silenciar el dolor de Job, en lugar de curar sus heridas. Al final, todos los discursos humanos tienen algo en común. Intentan explicar el sufrimiento sin haberlo vivido en carne propia como Job, y hablan de Dios más desde la teoría que desde el amor a quienes sufren. Después de tantos discursos, explicaciones, acusaciones y manipulación, la pregunta que sigue en el aire desde hace varios capítulos toma una fuerza diferente e impresionante. Job sigue sufriendo, Dios sigue en silencio y el misterio no se ha resuelto. Porque al final, más allá de la culpa, de la justicia, más allá de quién tiene o no la razón, la pregunta que queda es: ¿dónde está Dios cuando sus hijos sufren?